Muy buenas tardes, bienvenidos a Mirada Política en EMOL. Como todos los martes a esta hora estamos con un tremendo análisis de todo lo que se está viviendo. Vamos a estar, como siempre, junto a Benjamín Blanco, editor general de EMOL. ¿Cómo está, Benjamín? Hola, muy bien, muy buenas tardes. Buenas e inciertas tardes, podríamos decir. El Sí, escenario sí. va cambiando demasiado rápido, más de lo que a uno le gustaría. Justamente de eso vamos a hablar en profundidad con nuestra invitada, y también se las presento de inmediato, Julieta Suárez Cao. Ella es profesora del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, también coordinadora de la red de politólogas. ¿Cómo está, Julieta? Muy bien, buenas tardes. Encantada de estar charlando contigo, Bárbara, y con Benjamín. Benjamín. Bueno, sí, incierto decías tú. Bueno, la incertidumbre parte del año pasado con el inicio de la pandemia, que ya deriva inmediatamente en marzo en que se posterga el plebiscito. Y al postergarse el plebiscito también se posterga esta elección de constituyentes. Y ahora nuevamente, en otro escenario, se tiene que volver a postergar esta elección de los miembros de la convención. Eh, y justamente la primera pregunta es un poco vinculada a la incertidumbre y cómo estas decisiones pueden estresar un proceso que de por sí ya camina por un camino sinuoso, complejo, que no es fácil, y más encima ocurren estas cosas. ¿Se puede estresar este proceso electoral? Es muy interesante la pregunta, Benjamín. Seguramente vamos a estar hablando todo el programa de la incertidumbre, así que quiero hacer como un pequeño alegato en nota optimista, más celebratorio, de lo importante que es que Chile ha logrado, ¿no?, encauzar institucionalmente las demandas del estallido social, ¿no? Entonces, es cierto, estamos en una situación de incertidumbre que, como vos decís, además, venimos de hace bastante tiempo, porque diría no solo la pandemia, sino desde el estallido, estamos en una situación súper incierta, ¿no? Pero a mí me parece que es motivo para congratularnos la fortaleza, digamos, de las instituciones chilenas en el sentido de, bueno, vamos a canalizar esto, ¿no?, en un plebiscito donde se aprobó hacer una nueva constitución, que esta nueva constitución va a ser por 100% miembros electos y electas por la ciudadanía, ¿no? Como que habíamos venido cumpliendo bien los hitos más allá de la pandemia. Así que yo creo que eso es destacable, ¿no?, para no estar siempre autoflagelándonos. Pero como vos bien decís, bueno, ahora nos encontramos casi como en la peor situación, porque estamos sopesando postergar la elección, que creo yo es lo más probable, demasiado cerca de la elección, ¿no? La otra vez, bueno, fue un momento mucho más inesperado, porque la crisis del COVID fue un poco inesperada. En este momento estamos a 15 días, menos de 15 días de la elección, y además pensando de pasarla para un mes después, ¿no? Entonces creo que esto agrega mucho más incertidumbre, y como vos bien decís, esta incertidumbre viene también de la mano que la democracia necesita mandatos estables, ¿no? Porque estamos hablando de la elección de convencionales, pero no nos olvidemos que también vamos a renovar elecciones de autoridades locales, ¿no? Concejales, concejalas, alcaldes, alcaldesas, y tenemos además las elecciones inaugurales de gobernador y gobernadora regional en Chile. Entonces, ya toda esta mezcla de elecciones era súper incierta. Si a esto le sumás además la limitación a la reelección de algunos alcaldes y alcaldesas, tenemos un montón de competencias mucho más abiertas de lo que estaban en el pasado, porque tenés menos incumbentes. Y en el caso de gobernadores y gobernadoras no tenés incumbentes. Y ahora estamos encima discutiendo la posibilidad de la postergación, o más bien diría quizás las condiciones, ¿no?, para la postergación, es lo que se está discutiendo. Entonces coincido contigo, estamos realmente en un momento muy incierto en el cual afectamos además esta regularidad y periodicidad que tienen que tener las elecciones en un sistema democrático para garantizar que también las personas que pierdan, ¿no?, tengan ganas de seguir legitimando el sistema y esperar a la próxima ronda electoral y volver a presentarse elecciones y no tratar de deslegitimar el sistema. Y cuando se empiezan a mover los calendarios electorales, bueno, empiezan a surgir sospechas también, ¿no?, que no le hacen bien a la democracia en general. Voy a recoger un poco el guante y considerando que vamos a hablar bastante de la incertidumbre, hablar de lo positivo primero. Y en ese contexto, ¿tú crees que lo que escribes de que en el fondo hemos logrado encauzar demandas que estaban presentes desde el estallido social
que se han incluido, bueno, la paridad, los pueblos originarios, se había ido, bueno, quemando etapas dentro de un cronograma hasta llegar a este momento, a la pandemia, en fin, pero ¿la gente, tú crees que percibe eso, que siente como un cierto cariño y respeto por el proceso, o en este momento de incertidumbre vinculada a la pandemia todavía ve con distancia el tema de ir a votar, por ejemplo? Es complicado, ¿viste? Porque la gente en realidad no somos a veces tan racionales, ¿no? Y si vemos encuestas, por ejemplo, de opinión, ves, bueno, datos que ya sabemos y que sabemos desde mucho antes del estallido, que es el bajo nivel de confianza que hay en las instituciones políticas, en particular en los partidos políticos, en el Congreso, en el gobierno. Pero por otro lado, si ves las últimas encuestas, una amplia mayoría decía que iba a ir a participar. También decían que no sabían por quién iban a votar, pero como que, ¿no? La última encuesta que vi daba como más del 80% de personas decían que estaban interesados y que iban a participar. A mí me sorprendió un poco, teniendo en cuenta los niveles tradicionales de participación, ¿no? Pero entonces yo creo que hay algo ahí en este mismo proceso que, más allá de que las demandas del estallido social son muy heterogéneas, son muchas, son muy variadas, y que obviamente van a necesitar de una especie de legitimidad de resultado, ¿no? De ver algún tipo de respuesta concreta a estas demandas. Mi impresión es que también hay una legitimidad del mismo proceso, ¿no? Y que esta posibilidad de votar en el plebiscito, gane el apruebo, se va a cambiar la Constitución, se va a elegir una convención, ese mismo procedimiento yo creo que legitima el proceso y logra encauzar institucionalmente un poco mejor, no sé si tanto las demandas, las expectativas, ¿no? de la ciudadanía. Es complejo porque, bueno, lo podemos mirar desde distintos puntos de vista. Uno, todos los aspectos sanitarios, la ayuda que plantea la oposición que hay que entregar a la gente para que pueda cuidarse también, y porque tampoco sabemos si va a haber un ambiente, si vamos a tener buenas cifras para las nuevas fechas. Pero ¿qué pasa? Primero vámonos también con los candidatos. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo estirar ese cicle? ¿Cómo hacerlo con el presupuesto? Hace unos instantes hablamos también con el analista Mauricio Morales, él decía, bueno, van a quedar endeudados, en DICOM muchos candidatos, porque se endeudan pensando en la devolución que van a tener con el CERVEL por los votos obtenidos, pero todo eso se va a aplazar probablemente para después de las fechas de pago. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso de alguna manera? Es muy difícil. Eso es muy complejo porque además tiene la otra cara, ¿no? En estas elecciones, como hablábamos antes, tenemos pocos incumbentes y además tenemos muchas caras nuevas, ¿no? Mucha gente nueva que se ha acercado a la política, también lo relevan los estudios que se hicieron de las candidaturas a convencionales constituyentes, ¿no? La cara promedio es una cara nueva, no es una cara de la política. En ese sentido, estas candidaturas obviamente van a tener un peso, una carga distinta que las candidaturas tradicionales con respecto a financiamiento, a poder llevar en terreno sus campañas, pero también esta proliferación, digamos, de nuevas candidaturas y de nueva gente de la política también ha hecho que los proveedores de estas candidaturas también sean nuevos. No estoy pensando en medios regionales, en imprentas chicas, que tampoco van a estar recibiendo los pagos. Entonces también se corta esa cadena de pago. Y es complejo, es decir, no creo que no solo las candidaturas se van a quedar en DICOM, sino que además puede haber problemas en los lugares quizás más pequeños donde había surgido un cierto negocio, por llamarlo de alguna forma, alrededor de estas candidaturas que ahora también van a tener problemas para recibir sus pagos a tiempo, no se van a diferir evidentemente sus pagos. Entonces, esto es complejo, esto hay que pensarlo. La política tiene también como esta paradoja, ¿no? Se supone que en política somos todas y todos iguales, pero a la vez, digamos, la cancha está un poco inclinada, y está inclinada, y no solo en temas de financiamiento y de recursos, sino también de reconocimiento, ¿no? Casi que el valor más importante que hay en política es que la gente te conozca, y es lo más caro, ¿no? Poder posicionarse y hacerse conocido. Esta extensión de las elecciones, que además puede traer, por ejemplo, un parate de las campañas, ¿no? Se propuso por 30 días congelar las campañas. Yo creo que esto inclina todavía más la cancha en contra de estas otras candidaturas que tenían que instalar su nombre, que necesitan del puerta a puerta porque también es más económico, ¿no? Entonces también hay que ver qué mecanismos podemos pensar para tratar de no inclinar tanto la cancha con esta postergación electoral. Personalmente me parece que 30 días de suspensión de campaña es mucho. Imaginémonos también estos alcaldes, alcaldesas que vuelven a su puesto,
van a tener una, como se dice, una ventaja deshonesta de alguna forma, ¿no? O una ventaja comparativa, si no quieren deshonesta, pero una ventaja comparativa con otras personas que no van a tener esa plataforma. Entonces yo creo que hay que pensarlo bien y hay que tratar de que la cancha no se desnivele tanto, porque si tengo razón, no sé si te convencí, Benjamín o Bárbara, con esto de que parte de la legitimidad también es el proceso mismo, ¿no? Nosotras cuando estuvimos peleando la paridad nos parecía súper importante que la Convención Constitucional no fuera un Congreso 2.0, ¿no? Que tenía que haber otra gente, otras caras, otra representación. Y eso se logra con paridad, se logra con escaños reservados, se logra con las listas de candidaturas extrapartidarias o independientes. Ahora, si después por la postergación de elecciones la cancha se inclina todavía más de lo que ya estaba en contra de todas estas nuevas caras que tenían que entrar, y terminemos en una elección que a pesar de todas estas innovaciones termine eligiendo una convención que es un poco un Congreso 2.0, vamos a tener problemas de legitimidad. Mira, ahí en las encuestas, en general, hay como una sensación de que la gente respalda la idea de postergar. El momento sanitario también así lo apunta. Hay un consenso en esa línea. Ahora, eso no significa que la gente quiera postergar porque quiere ir a votar. No lo sabemos porque al fin y al cabo la gran incógnita es la participación. Se presume que va a ir a votar más o menos lo mismo el porcentaje que fue a votar en el plebiscito, lo ideal que fuese más y, bueno, mayor participación, pero considerando el factor vacunas, ¿tú crees que esa participación va a mejorar, va a aumentar en mayo si la situación sanitaria mejora? Quizás no vamos a volver a tener el número de casos que teníamos en octubre, que rondaban los 1.500 diarios, una situación casi 4 veces menos de lo que es ahora. A lo mejor no lleguemos a eso, pero ¿tú crees que retrocediéndolo un mes y mejorando un poco la situación sanitaria, el efecto vacuna entre medio, va a haber una participación importante? Ahí te voy a responder de dos formas, digamos. Creo que además ya el no postergarlas, hacerlas en abril con toda esta conversación, ya creó un sesgo de que es inseguro ir a votar. Entonces ya pasarlas a mayo creo que va a generar una tranquilidad y espero una mayor participación. La otra parte de la respuesta viene de la mano que lo relevante también para poder pensar resultados y eventuales composición de la Convención Constitucional no es solo la cantidad de participación, sino el perfil de la participación. Y eso creo que también va a ser interesante. En el plebiscito cambió un poco el perfil de las personas que se acercaban a votar. La literatura marca en general en todos los casos que el voto voluntario tiene un sesgo de clase, tiene un sesgo etario, a veces tiene un sesgo de género, en el caso chileno no se ha dado, pero en general votan más los hombres blancos ricos, ¿no? Con esto había cambiado un poquito en el plebiscito cambió un poco el perfil del votante, votaron personas más jóvenes, que en realidad eran las más difíciles, ¿no? de hacer llegar a las urnas, votaron también un poco más las comunas más vulneradas, entonces creo que también parte de la pregunta o de la respuesta o de lo que me gustaría saber, y probablemente lo podamos discutir el 17 de mayo, es si además de aumentar la participación, ¿qué pasó con el perfil del votante? ¿No? Si se mantuvo, si hubo una vuelta a la participación media típica anterior, o si hubo una consolidación de esta gente que se movió para el plebiscito, ¿no? Y que no solía participar antes, y pudo sostener esta participación, se sintió lo suficientemente encantada con las propuestas de esta elección para participar también en mayo. Así que yo creo que comparado con el 11 de abril, para responderte corto, sí, probablemente va a aumentar la participación porque ya está viciada esta discusión ahora de hacer una elección en 2 semanas. Pareciera ser que es algo súper inseguro, cuando en realidad personalmente creo que es mucho más inseguro ir al mall, al cine, a lugares cerrados, ¿no? Ya sabemos mucho más del virus, cómo se contagia, etcétera. Teníamos los 2 días de votación, etcétera. Es cierto también que estamos en una curva además muy pronunciada, ¿no? Va subiendo y va subiendo pronunciadamente la tendencia. Entonces, tampoco me parece una mala idea postergarla. Yo creo que sí, que en mayo se va a votar con un poco más de tranquilidad,
esperemos, pero yo creo que no alcanza con simplemente correr las elecciones y esperar lo mejor, sino que precisamente para que haya condiciones de elecciones seguras en mayo hay que hacer muchas más cosas, ¿no? Que algunas son las sociales que hablaba Bárbara, probablemente fiscalizar mejor estos tiempos de cuarentenas más estrictas. Nosotras también desde la Red para la Participación venimos proponiendo un montón de mecanismos alternativos de votación con miras a aumentar la participación en los últimos 6, 7, 8 meses que no han calado todavía en el Congreso, pero creo que hay formas de hacer que esta elección sea una elección mucho más segura en mayo, probablemente de lo que podría haber sido en abril. Ahí, corrígeme el dato, pero en el plebiscito votó casi 1 millón más de personas, pero también dejó de votar cerca de 500.000 personas que solía hacerlo, y que según algunos análisis es justamente personas más adultos mayores, como se suele decir, o personas de la tercera edad, que en esos momentos la pandemia estaba muy arraigada, no había vacuna, etcétera, pero que ahora van a estar vacunados, van a estar con las 2 dosis, van a estar incluso con el efecto ya de los 14 días posteriores de inocularse, por tanto, a lo mejor tendrían facilidades o tranquilidad más bien para ir a votar, además de la facilidad de 2 días y a lo mejor con un espacio horario. ¿Qué opinas tú de esta propuesta que algunos políticos han tomado, de que incluso se vote en 3 días? ¿Es viable? El CERVEL ha dicho que es muy complejo, que se ha conversado, pero es muy complejo, pero hay varios que en esta incertidumbre de que estamos hablando han propuesto una idea de votar 3 días. Mira, nosotros hasta proponíamos voto anticipado bastante anterior y en particular teniendo en cuenta, por ejemplo, trabajadores y trabajadoras con jornadas excepcionales, ¿no? Que viven fuera de su distrito por ahí una semana y que no están para el momento de votación. Hay un montón de cosas que se pueden pensar. Es muy difícil cambiar. Las instituciones son muy resistentes al cambio y realmente a veces logramos cambiar cosas cuando ocurre un shock exógeno, como esto, ¿no? Algo que viene de afuera, una pandemia. Bueno, entonces tenemos que cambiar, votamos en 2 días. Probablemente si hubiéramos discutido esto en el 2017, diciendo votemos en 2 días para que venga más gente, nos hubieran dicho eso es imposible, ¿no? Y cuando pasan cosas extraordinarias, de repente lo imposible se vuelve posible, ¿no? Y se empiezan a evaluar otras formas, se empieza a pensar fuera de la caja. Yo creo que es posible. Yo creo que es posible hasta el voto postal, si quieres ir más lejos. Yo creo que es posible un montón de alternativas, o al menos que es necesario evaluar. Pero, Porque Julieta, en no, ese sentido, sí. perdón que interrumpa, pero ¿sería conveniente innovar en una cosa tan que pudiera tener o pudiera salir mal en una de las elecciones, por no decir la elección más importante que hemos tenido en décadas? Mira, yo creo, dependiendo del país, yo te diría en Chile sí, ¿por qué no? Digo, el CERVEL funciona muy bien, digamos, el Estado chileno tiene capacidad. Estamos hablando de un país que podría hacer esto bien. Y especialmente si tiene la convicción, como al menos yo tengo, que uno de los déficits más grandes de la democracia chilena es el déficit de participación y que eso es lo que hay que cambiar. Entonces, hay que empezar a pensar fuera de la caja. Yo no cambiaría absolutamente todo, pero hay que empezar a pensar opciones que podamos dejar también para el futuro, para que más gente se acerque a participar, para que las personas mayores por ahí, si no confían en la vacuna, a pesar de estar vacunadas, ¿no? O escuchan casos de personas que lamentablemente han muerto a pesar de estar vacunadas, y eso les da miedo, igual tengan la seguridad que pueden participar. Ya, Y pero me eso, parece que eso es súper importante. claro, lo que pasa es que, a ver, ya al tener que votar en 2 días estamos innovando, eso es algo que no hemos hecho anteriormente. Ya vamos a tener que innovar también al resguardar las urnas de una noche para la otra. O sea, sí hay innovaciones, pero claro, cosas como voto postal, algunos planteaban quizás indagar en el voto electrónico, ya son palabras mayores. En el caso de los Sí, adultos son cambios más mayores se ha grandes. planteado, claro, en el caso de los adultos mayores se ha planteado establecer un horario, por ejemplo, específico solo para ellos, tratando justamente de darles más seguridad. Igual es complejo, ¿no? Puede haber horarios preferentes, pero imagínate tú que llegas en un horario que no te enteraste y que llegas en un horario de adulto mayor. No te pueden negar el derecho a voto, ¿no? Digamos, eso es básico de todas las democracias. Entonces, podemos pensar en horarios preferentes, podemos pensar en varios días. Yo creo que la custodia de las urnas
Realmente a mí el sistema chileno me parece muy seguro, claro, yo lo comparo con el de mi país, me parece que para hacer un fraude masivo, ¿no? Tendrías que tener papeletas duplicadas con los mismos números, no sé, medio La Casa de Papel me suena, ¿no? Me suena a serie de Netflix lo que habría que hacer para tener un fraude masivo con votación en varios días. Pero bueno, entiendo que para las personas también que están dentro de las instituciones es muy difícil hacer estos cambios y que se siente que todo es muy deprisa. El problema es que no es deprisa, porque al menos nosotros lo venimos planteando desde agosto del año pasado. Entonces es como que te queda, perdón, lo digo porque es como que queda, ¿no? Esa idea de, la verdad que venimos hablando de elecciones seguras en pandemia y seguras para los votos de hace muchos meses. Llegar a 10 días antes de la elección y estar teniendo estas discusiones a veces es un poco agotador y muestra también este hiato que hay entre la élite, el gobierno, las autoridades, los representantes, las representantes y la sociedad civil, que está movilizada, que tiene know-how, que conoce experiencia comparada, que ha hecho estudios al respecto. La red de la participación llegó a hablar con el correo, con Correos de Chile, que yo no sé si el gobierno habló con Correos de Chile. Correos de Chile dice que el voto postal se puede implementar porque ellos lo hacen para el voto de franceses y francesas que están en Chile, lo mismo para Italia, para otros países. Es decir, hay gente en Chile que vota postal afuera, ¿no? Y lo mismo para los votantes y las votantes chilenas que están en el exterior, ¿no? Digamos que no se pueden acercar a su consulado. ¿Cómo puede ser que no haya formas también para lograr una revolución de la participación, que creo yo es lo que necesitamos para tener estas instituciones legítimas y para que la nueva constitución realmente sea una nueva constitución de todos y de todas? Es cierto eso de que ustedes y otros estamentos propusieron varias ideas para hacer más participativa el proceso electoral, porque no solo la elección de ahora, sino también la del resto del año. Considerando que hubo un acuerdo de todos los partidos, lo que se posibilitó este proceso, claro, no solo le cabe al gobierno, que como ejecutivo tiene mucho que decir, pero también al Congreso haber también tomado el toro por la asta y haber tomado decisiones que en algunos casos las tomó, pero en este no tanto. Y justamente, considerando ese punto, había un debate intenso de los costos, del traspaso de costos, de que la oposición condiciona el apoyo a las mejoras de la ayuda o de mejorar la gobernanza sanitaria. El gobierno dice, bueno, que si no apoyan, acusa chantaje, y si no apoyan, dice que estarían condicionando, bueno, todo el proceso. Pero claro, si el 15 de mayo hay más casos y estamos peor, evidentemente el costo lo va a tener el gobierno, pero todo este debate, todo este análisis más allá de la élite, me refiero de nosotros que estamos encima de este proceso y permanentemente estamos escuchando lo que dicen las autoridades. ¿Tú crees que la gente está atenta a este costo-beneficio, traspaso de costo, quién gana o quién pierde en este proceso, o está más centrada en, vamos, cambiemos la fecha, cuando toca votar y mejoremos las cifras, mejoremos la pandemia, recibamos ayuda, etcétera? Y yo creo que la gente está más centrada en tengamos elecciones seguras. Digamos, yo no voy a salir a votar si me siento seguro. Y eso implica probablemente postergar las elecciones, por eso hay un acuerdo, ¿no? Y hay un criterio sanitario atrás de esto, aunque eso después podemos hablar un poco también si quieren, porque el criterio, si fuera solamente sanitario, estaríamos votando en octubre, ¿no? Digamos, evidentemente no se puede tomar una decisión así con un criterio solamente sanitario. Pero también hay, creo yo, un pedido demasiado fuerte a la ciudadanía de responsabilidad individual, desconociendo que muchas personas no tienen opción de quedarse en su casa, ¿sí? Y entonces para estas personas, para estar seguras, tienen que estar seguras no solo el día de la elección, tienen que estar seguras todos los meses. Entonces, determinado tipo de ayuda es imprescindible si realmente queremos bajar la movilidad, que no lo hemos logrado todavía bien del todo, ¿no? Y que se había logrado relativamente bien el año pasado. Si realmente queremos bajar la movilidad, tenemos que identificar entonces quiénes son las personas que necesitan ayuda para poder quedarse en su casa y que sus casas también sean lugares seguros, ¿no? Porque ahí volvemos, si quieren, a la discusión de no sabía que había tantas personas hacinadas viviendo en la región metropolitana. Entonces,
para pensar ese tipo de políticas públicas, creo que va más allá de la hora, de la fecha de la elección, ¿no? Del calendario. Tiene que ir acompañada de un montón de medidas que hagan que realmente para mayo no estemos siguiendo en esta curva que venimos subiendo desde el 25 de febrero, estamos a 30 de marzo, ¿no? Y todavía no se votó la postergación de elecciones. Y se presentó el 29 de marzo, ¿no? Entonces, estamos llegando tarde, estamos llegando solo con esta alternativa, solo con esta solución, y esta solución es insuficiente, porque como vos bien decís, Benjamín, es como que estamos apostando todo lo que tenemos a un número, que es el número de las vacunas. Y si no funciona, en mayo vamos a estar igual o vamos a estar peor, porque la capacidad sanitaria no crece exponencialmente al igual que las necesidades de la gente que necesita hospitalización, ¿no? Entonces probablemente vamos a estar peor, y no solo de COVID, de los virus estacionales que empiezan a aparecer con los fríos, ¿no? De un montón de cosas más. Entonces realmente, para llegar a mayo bien, tenemos que frenar la movilidad ahora. Y bueno, y eso implica otra serie de medidas más allá de la movida de cambiar las elecciones. ¿Qué efecto puede tener que la primaria presidencial se haga el mismo día que la segunda vuelta de los gobernadores regionales? La verdad que eso me sorprendió muchísimo cuando vi el proyecto. No tuve ni tiempo de pensarlo, porque es como dos dinámicas tan completamente distintas. Primero, porque no sabemos en qué regiones va a haber balotaje, ¿no? Ustedes saben que el balotaje para las gobernaciones regionales no es igual que la presidencial. Si un candidato o una candidata llega al 40% de los votos, resulta electo. Entonces, en esa región no tenemos doble vuelta. Entonces, primero no sabemos en qué regiones vamos a tener doble vuelta o no. Mi impresión para estas elecciones, que ya venían bastante complejas, ¿no? Porque teníamos lo local con algunos incumbentes, otros no. Lo regional, todo nuevo. Y lo convencional, digamos que era probablemente lo que concitaba mayor atención, era que iba a ser difícil ver una tendencia nacional y que las tendencias iban a estar muy atadas a los territorios, en algunos casos regiones, en otros casos comunas, y medio que a priori no íbamos a poder saber bien cuál iba a ser la elección más preponderante en cada uno de estos distritos o territorios. Y ahora mezclar, ¿no? Una segunda vuelta regional de algunas regiones con una primaria presidencial, a priori lo primero que te diría es, la lógica me indicaría que las regiones con doble vuelta van a tener mayor participación en la primaria. ¿Y esto puede generar un sesgo? Y sí. Y depende también quiénes sean las candidaturas que lleguen a esta doble vuelta regional. Pero entonces se agregan todavía más piezas móviles a este rompecabezas que es casi imposible de armar. Que no me jugué mucho, pero te dejé todas mis dudas. Julieta, y finalmente, bueno, muchas dudas, incertidumbre, quizás una de las palabras que nos van a acompañar en este tiempo. Ya para terminar, ¿con qué nos quedamos? Vamos a tener, por supuesto, estas candidaturas medio complejas. No hay espacio tampoco para seguir cambiando la fecha, porque después tenemos, tal como comentabas con Benjamín, un calendario muy nutrido de otras elecciones que no se pueden mezclar. Entonces, ¿qué sería lo mejor que se podría acordar entre el oficialismo y la oposición para nuestra nueva fecha del mayo? Si nos quedamos con las fechas de mayo, hay que cerrar todo, hay que bajar la movilidad, tienen que bajar los contagios, se tienen que desagotar nuestros hospitales, nuestras clínicas. En particular en regiones, en particular lejos de los centros urbanos donde hay menos infraestructura sanitaria, tenemos que llegar al 15-16 de mayo con estos indicadores mucho mejor. Para poder después, porque es un poco inevitable, ¿no? Que después de una elección masiva, algunos contagios más van a haber. Entonces tenemos que tener la capacidad para atender a estas personas. Más teniendo en cuenta que ahora va a ser en un clima un poco más frío, si es parecido al plebiscito con largas filas en la calle, no sé si les tocó, yo en octubre tuve que hacer una fila bastante larga. No, pero era bien rápida, afortunadamente. Se veía larga no por la distancia social, más que nada. Pero digamos en el sur, ¿no? En lugares más fríos. Entonces tenemos que llegar bien con la capacidad hospitalaria. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, Benjamín. No, muchas gracias, y es cierto que estamos en incertidumbre y esperemos que en un mes más podamos votar y que vote mayoritariamente mucha gente y estemos el 17 justamente en otra conversación.
Muchas gracias Muchísimas nuevamente, Julieta, por habernos acompañado, Benjamín. Nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo martes en Mirada Política. Nos vemos, que estén muy bien. Ya, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. La invitación queda hecha también para que sigan informándose con nosotros aquí en emol.com.